hombres entran en fila con telas brillantes dobladas sobre el brazo. El primero, el novio, se detiene frente a los mayores de la familia de ella. La sala huele a perfume dulce y a palma. Alguien golpea un tambor de cintura. El sonido no es solo música, parece que habla, y entonces ocurre lo impensable para un visitante. El novio se estira en el suelo, boca abajo, brazos al frente. Sus amigos lo imitan. Una mujer, de pie como una directora de teatro, chasquea la lengua y suelta una frase que corta el aire. ¿Así de rápido quieren llevársela? La gente ríe, pero no es burla. Es tensión ritual. Y en esa tensión hay una pregunta. ¿Por qué para casarse un hombre tiene que ser probado por los parientes de la novia y probado en público? Hoy vamos a entrar en esa escena desde dentro. ¿De dónde viene? ¿Qué significa? ¿Y qué siente el novio cuando el suelo frío le recuerda que en Nigeria el matrimonio no es solo romance, es comunidad? Una cosa hay que decirla desde el inicio. Cuando alguien pregunta, ¿cómo es una boda en Nigeria? En realidad está preguntando por un país que contiene muchos países culturales a la vez. Nigeria es un mosaico inmenso. Lenguas, religiones, ciudades costeras y sabanas del norte, pueblos donde el linaje pesa como piedra, y metrópolis donde el amor compite con el alquiler. Por eso la prueba del novio no es un único ritual, sino una familia de rituales. Formas diferentes de llegar al mismo centro moral, y ese centro se repite en etnografías, en diarios de campo, en archivos coloniales y en relatos orales. El matrimonio no une solo a dos personas, crea una alianza entre familias, entre ancianos y jóvenes, entre vivos y antepasados. En muchas sociedades africanas, además, el matrimonio históricamente ha sido una institución de líneas de descendencia y de pertenencia comunitaria. ¿Quién es de quién? ¿Quién cuida a quién? ¿Quién tendrá derecho a la tierra, a la casa, al nombre? Los estudios comparativos sobre matrimonio en África lo explican con una frialdad académica que, en la vida real, se vuelve emoción pura. Cuando una familia entrega a su hija, no entrega una persona, entrega una parte de su futuro. Y por eso pregunta, observa, exige señales. Pero volvamos a la sala donde el novio está en el suelo. Estamos en el suroeste del país, en territorio yorubá, o en una boda yorubá celebrada en Lagos, donde la tradición se viste de fiesta urbana. La ceremonia de compromiso tradicional suele llamarse idana. A veces se dice simplemente introducción o engagement en inglés nigeriano, y ahí es donde la familia de la novia pone a prueba al novio, aunque si lo miras bien también lo protege. La cámara, si la tuviéramos, empezaría afuera. Un grupo llega con bandejas y cajas. No es solo regalos, es una declaración material de intención. En muchas bodas yorubá circula una lista conocida como Eru Iyawo, literalmente, la carga de la novia, el conjunto de presentes que la familia del novio trae a la familia de ella. Los listados varían por familia, barrio, iglesia o mezquita. No es un catálogo fijo, pero se repiten símbolos. Alimentos de sustento, dulzor para una vida dulce, nueces de cola y especias para bendición, telas para dignidad, y a veces sobres con dinero para cubrir gastos rituales. En guías contemporáneas de práctica cultural yorubá se describe ese Eru Iyawo como un paquete de abundancia y respeto, no una compra. Y entonces aparecen dos figuras que para entender la prueba son clave. Dos mujeres. Una se sienta del lado de la familia de la novia. La otra se mantiene de pie del lado del novio. Son maestras de ceremonia, sí, pero también juezas, mediadoras, guardianas del ritmo. Se les llama alaga y yoko, la alaga sentada, y alaga y duro, la alaga de pie. En muchas descripciones modernas de bodas yorubá, estas dos mujeres conducen el protocolo, marcan qué se acepta y cuándo, y representan a cada familia en un duelo verbal que parece comedia pero funciona como diplomacia. Es aquí donde nace el primer malentendido de Internet. Desde fuera alguien mira el espectáculo y dice, los están humillando. Y no, o al menos esa no es la lógica interna. Lo que ocurre es otra cosa. El ritual fabrica un espacio seguro para una transición peligrosa, porque casarse en términos comunitarios es peligroso. Cambia lealtades, mueve recursos, crea expectativas, abre la puerta al conflicto. Entonces la comunidad convierte el conflicto potencial en teatro controlado. La tensión se ríe para que no se rompa. La prueba empieza con el cuerpo. El novio y sus amigos avanzan y hacen dobale. La postración, se tumban boca abajo frente a los mayores de la novia como gesto de respeto.
La novia, por su parte, suele responder con Kunle, arrodillándose. En una guía dedicada específicamente a esta práctica se explica como un acto central de humildad y reconocimiento de la autoridad moral de los mayores. Ahora imagina lo que se siente. Tú eres el novio. Has ensayado sonrisas, has comprado telas, has reunido a tus amigos, pero cuando tu frente casi toca el suelo, escuchas una risa detrás y no sabes si es risa contigo o risa por el peso del momento. Sientes orgullo, porque estás entrando a una familia, y a la vez vergüenza, porque el orgullo también tiene límites. Y sobre todo sientes presión. Tus rodillas no solo sostienen tu cuerpo, sostienen la reputación de tu casa. Y ahí entra la segunda capa de la prueba, la obediencia al protocolo. Las halaga hablan rápido, interrumpen, piden que se presenten los regalos de la manera correcta. A veces reclaman una multa simbólica si alguien se equivoca, si alguien pisa donde no debe, si el novio se adelanta, si el grupo del novio no saluda con la fórmula adecuada. De nuevo, desde fuera parece extorsión. Desde dentro es un lenguaje ritual de límites. En relatos contemporáneos sobre el magia de la halaga, se insiste en que su papel es preservar etiqueta y equilibrio entre familias. ¿Te das cuenta de algo? Las mujeres no están decorando el rito, lo gobiernan. Esto casi nunca se cuenta cuando el video viral se enfoca solo en el novio tirado en el suelo, pero en muchas bodas yorubá, el control escénico, y parte del control moral, lo ejercen mujeres mayores o expertas rituales, no porque manden más que los ancianos, sino porque son especialistas en convertir el caos potencial en ceremonia, y esa especialización es poder social. La prueba continúa con la palabra. En ciertos formatos urbanos hay cartas, una carta de intención y una carta de aceptación. Se leen en voz alta, como si el matrimonio necesitara pasar por la garganta pública para existir. En guías modernas del compromiso yorubá, estas cartas aparecen como parte del protocolo contemporáneo, una forma de formalizar lo que antes se decía solo en fórmulas orales. Y entonces, el tambor. El tambor parlante, el dundún, y su pariente más pequeño, el gangan, puede imitar tonos del habla yorubá. No es metáfora poética, es técnica musical. Se aprietan las cuerdas de tensión bajo el brazo para cambiar la altura del sonido. En textos divulgativos recientes se describe justo así: el tambor habla porque reproduce la naturaleza tonal del idioma. En una boda ese tambor hace algo muy íntimo. Convierte nombres en sonido. Puede elogiar a una familia, recordar un linaje, llamar al novio por su nombre de alabanza. Y ahí, de nuevo, hay una prueba escondida. ¿Quién eres tú cuando te nombran frente a todos? ¿Puedes sostener esa identidad? Si lo piensas, es brillante y duro a la vez. Porque el rito no te pregunta, ¿amas a esta mujer? Eso sería demasiado privado. Te pregunta, ¿puedes ser marido dentro de una red de ojos? ¿Puedes ser humilde sin desaparecer? ¿Puedes dar sin sentir que te arrancan? ¿Puedes seguir el guión sin perder tu dignidad? Y ahora viene lo más interesante. ¿De dónde salió todo esto? Aquí hay al menos dos explicaciones que conviven. La primera es la explicación social, la que aparece una y otra vez en descripciones etnográficas y análisis de instituciones matrimoniales africanas. La prueba del novio es un mecanismo de verificación pública. En sociedades donde el matrimonio implica transferencias de responsabilidad y reconocimiento comunitario, la familia de la novia necesita señales visibles de que el novio y su familia son capaces de sostener un hogar, respetar a los mayores y no romper el pacto cuando aparezcan problemas. En esa lógica, la ceremonia es como un contrato, pero firmado con cuerpo, con comida, con palabras. La segunda es una explicación moral, narrada más en el registro de la tradición oral. Si no se prueba, no se sabe. En muchos relatos familiares, las pruebas se justifican con historias de pasados dolorosos, hombres que prometieron y desaparecieron, familias que entregaron a una hija sin conocer realmente la casa a la que iba, matrimonios apresurados que terminaron en vergüenza. No siempre hay un mito de origen único y documentado. A menudo es más bien una memoria dispersa, pequeñas historias que funcionan como advertencia. Aquí la cosa se complica, porque en Nigeria la modernidad no borró el matrimonio tradicional, lo multiplicó. La colonización británica y las misiones cristianas, por ejemplo, miraron con desconfianza muchas formas de intercambio matrimonial, especialmente la lógica del bride wealth o precio de la novia en distintos pueblos. Lo veían como compra, y eso chocaba con su
moral y con intentos de encajar el matrimonio en marcos legales europeos, estudios clásicos sobre bride wealth y registros históricos de debates coloniales muestran esa tensión. Los administradores y misioneros discutían cómo reconocer o no matrimonios costumbristas y qué hacer con los pagos y obligaciones asociadas. En el mundo yorubá urbano, parte del ritual se adaptó. Algunas listas se estandarizaron, algunos pagos se volvieron simbólicos, algunas escenas se hicieron más teatrales por influencia de la fiesta moderna, el owambe, la gran celebración social, pero el corazón permanece. Los mayores quieren ver, tocar, oír. La comunidad quiere una escena donde el novio no sea solo un individuo, sino un representante de su casa. Y aquí aparece otro mito de Internet que conviene pinchar con cuidado. Mucha gente cree que estas pruebas existen para castigar al hombre o para sacar dinero. Sí, hay dinero. Sí, hay gasto. Y sí, hay familias donde la presión económica se vuelve injusta. Eso también se discute en Nigeria hoy. Pero reducir todo a dinero es quedarse ciego ante el mecanismo emocional. En un país donde la vida puede ser incierta, trabajo, migración, enfermedad, presión social, el matrimonio sigue siendo una de las pocas instituciones que prometen estabilidad, pertenencia, nombre, y la comunidad no entrega esa promesa sin un ritual que la vuelva visible. Piénsalo como si fuera una puerta. El novio está afuera, los mayores están adentro. La salaga custodian el umbral. El suelo donde él se postra es el punto exacto donde una vida individual se vuelve vida vinculada. Y justo cuando crees que ya entendiste la lógica, Nigeria te recuerda que no hay una sola Nigeria, porque mientras en el suroeste el novio se prueba con el cuerpo y el protocolo, dobale, palabras, regalos, tambor, en el sureste hay otra escena igual de intensa pero con otra música. La familia no te pide que te tumbes, te pide que toques. Un golpe suave, ceremonial, que en lengua igbo se nombra como si fuera una acción sencilla, casi doméstica, pero en realidad es un examen social. Un knock, que no es a una puerta de madera, sino a una red de parientes. La novia avanza despacio entre la multitud con una copa en la mano. Es palma fermentada, en maña nekwu, vino de palma, con ese olor agrio dulce que se pega a la ropa. Los tambores suben y bajan como si respiraran. Ella gira, mira a los rostros, juega a no encontrarlo, y de pronto se detiene. Ahí está él, el novio, medio escondido detrás de sus amigos. La sala estalla en gritos, risas, palmas. Ella le ofrece la copa. Él bebe, y por un segundo el ruido desaparece, como si toda una comunidad acabara de decir al mismo tiempo, ahora sí, pero lo raro, lo verdaderamente raro, es que aquí la prueba parece al revés. No es el novio quien busca a la novia, es la novia quien lo encuentra. ¿Por qué esta búsqueda pública importa tanto? ¿Qué se verifica de verdad cuando todos te están mirando? En el sureste de Nigeria, entre muchos Igbo, el matrimonio tradicional es una secuencia de encuentros que parecen sencillos, hasta que notas la cantidad de ojos implicados. No es solo la familia, es el umuna, el linaje, el conjunto de parientes paternos que actúan como asamblea y como tribunal moral. Y cuando el umuna se sienta, la historia deja de ser íntima. El primer paso, según relatos orales y descripciones modernas, y también en estudios académicos que miran cómo funciona el matrimonio como contrato social, tiene un nombre que suena cotidiano, ikuaka, literalmente tocar llamar. Se traduce a menudo como knocking, knocking on the door. La imagen es perfecta. No entras a una casa sin anunciarte. El futuro yerno no llega como dueño, llega como solicitante. La cámara de vigilancia vería esto. Un grupo pequeño del lado del novio, normalmente el padre, un tío mayor o un representante, respetado, llega a casa de la novia. No llegan con las manos vacías. Puede haber una calabaza o un recipiente con vino de palma, nuez de cola, oji, cola nut, y a veces una botella de licor fuerte. En muchas comunidades se menciona el schnapps como bebida de presentación en ritos. Se saludan largo, se sientan, se dice lo obvio de manera ceremonial. Venimos a pedir. Se escucha la respuesta que rara vez es inmediata. Vuelvan. Ese vuelvan no es capricho, es tiempo. Porque entre el llamamos a la puerta y el sí, existe algo que casi nadie muestra en los videos bonitos. La investigación social. En algunos lugares se nombra como Iju S, preguntar, indagar. ¿Qué se pregunta? Lo que una comunidad teme que destruya una casa.
reputación de violencia, conflictos antiguos, enfermedades consideradas heredables, deudas, enemistades, historias de abandono. Mucho de esto se mueve en susurros. Vecinos, parientes lejanos, gente que conoce a alguien. No siempre es justo, y a veces puede volverse chisme o control, pero su función cultural es clara: reducir la incertidumbre antes de entregar a una hija. Ahora ponte en la piel del novio. En la ciudad moderna tú crees que te van a evaluar por tu trabajo, tu educación, tu carácter, y sí, pero de pronto descubres que también te evalúan por cosas que no controlas: el temperamento de tu padre, la historia de tu apellido, a la manera en que tu familia responde al conflicto. ¿Cómo se siente eso? Para algunos es seguridad, me están tomando en serio. Para otros es una jaula, estoy pagando por pecados ajenos. Y justo ahí aparece el nervio humano de este film. ¿Qué pesa más, tu libertad individual o el miedo colectivo a repetir una tragedia? Cuando el proceso avanza, llega el momento que en muchas descripciones se llama im-ego, negociación y pago de la bride price, el mise-en-nomotsantets, aporte o reconocimiento que el lado del novio entrega al lado de la novia. La palabra precio engaña a medio Internet. No es un precio de compra en el sentido literal que a veces se imagina desde fuera. En muchos discursos locales se presenta como gratitud y reconocimiento, pero tampoco es un gesto inocente. Hay lugares donde se vuelve un instrumento de presión, especialmente sobre mujeres si el matrimonio se rompe. Estudios contemporáneos, incluidos análisis legales en Nigeria y trabajos académicos sobre el significado social del bride price, muestran ese doble filo, símbolo de unión y a la vez potencial herramienta de control. También señalan un punto clave: en ciertas zonas Igbo, la validez costumbrista del matrimonio se asocia fuertemente a que el ego haya ocurrido. Sin ese paso, para muchos no existe plenamente la unión ante el linaje y por extensión ante los ancestros. Y aquí entra una de esas verdades incómodas que pocas veces se dicen en voz alta, pero aparecen en investigaciones jurídicas y en discusiones comunitarias. El matrimonio tradicional no es solo un evento, es una condición social. Puede afectar cómo te reconoce tu comunidad, tus derechos de pertenencia, e incluso en algunos casos cómo se entiende un divorcio. Hay tribunales y análisis en Nigeria que discuten la devolución del bride price en disoluciones de matrimonios consuetudinarios y statutees. En años recientes se han documentado decisiones judiciales que cuestionan ciertos reclamos de devolución cuando se consideran contrarios a la justicia o a la dignidad humana. No es una sola regla nigeriana. Varía por costumbre, región y por cómo los tribunales interpretan lo repugnante a la equidad. Pero el hecho de que llegue a tribunales ya te dice algo. Lo que parece folclore en un video de boda en realidad es un sistema social con consecuencias reales. En la negociación, los protagonistas visibles son hombres mayores, tíos, representantes del Umuna, pero hay un detalle que casi nadie cuenta. Muchas decisiones se cocinan antes, en conversaciones donde las mujeres pesan más de lo que parece. Madres, tías, hermanas mayores discuten qué se pedirá, qué se perdonará, qué se considera respeto y qué sería exceso. En público quizá no lleven el micrófono. En privado muchas veces sostienen el equilibrio. Saben cuánto puede pagar el otro lado sin humillarse. Saben dónde una demanda rompe la relación antes de que nazca. Y entonces llegamos a la escena del vino, Igbankwu. Igbankwu suele traducirse como wine carrying, llevar el vino. En algunos relatos se especifica Igbankwu Nwanyi, el vino que lleva la mujer. Esto no es un detalle estético, es un mensaje. En la boda yorubá que vimos antes, el novio se inclina ante los mayores. Aquí, en cambio, la novia realiza una acción pública que marca el vínculo ante todos. Ella se convierte en agente ritual, no es entregada como objeto. Camina, elige, ofrece. La cámara registraría los pasos como si fueran un ritual de precisión. Primero, la casa o el lugar de la ceremonia se llena de gente, familia nuclear, parientes extendidos, vecinos, amigos, miembros del linaje. La novia aparece con su séquito, amigas, mujeres de su edad, a veces primas, vestida de telas y cuentas que indican orgullo cultural. Los mayores del lado de ella se sientan con la autoridad silenciosa de quien da permiso. Luego el padre, o un mayor masculino del lado de la novia, según la familia, entrega la copa de vino de palma. Ese gesto es pequeño, pero denso. El vino viene de una palma que tarda años en dar buen fruto.
Es una bebida que se comparte en pactos, en reconciliaciones, en reuniones comunitarias. En muchas culturas del sur de Nigeria, la bebida compartida no es solo hidratación, es decir verdad con la boca. Después viene el juego que parece simple, y sin embargo es una prueba para todos. La novia camina por el espacio buscando al novio entre la multitud. A veces él está escondido a propósito, a veces sus amigos lo rodean, a veces la gente intenta distraerla. No es ese. Mira, ahí. Desde fuera esto se ve como entretenimiento. Desde dentro es un mensaje público. Ella no es arrastrada. Ella reconoce, y cuando lo encuentra y él bebe, la comunidad interpreta. El vínculo ya tiene testigos. ¿Y dónde está la prueba del novio entonces si la acción visible la hace ella? Está en 3 lugares más sutiles. La primera prueba es la paciencia y el respeto durante todo el proceso. ¿Tu familia llega con arrogancia o con humildad? ¿Negocia como si esto fuera un mercado o como si esto fuera un pacto? En términos antropológicos, la negociación no mide solo dinero, mide carácter colectivo. La segunda prueba es la capacidad de sostener obligaciones sin convertirlas en dominio. Ese es un tema vivo hoy. Hay jóvenes Igbo, y en Nigeria en general, que discuten el bride price como herencia cultural versus carga, y hay parejas que lo reducen a gestos simbólicos para evitar que se vuelva cadena. Algunas familias aceptan, otras lo ven como pérdida de identidad. La tensión no rompe el ritual, lo reconfigura. La tercera prueba es emocional. Cuando la novia camina con el vino, tú estás quieto, esperando que te elija frente a todos. Para un novio, ese segundo puede sentirse como una eternidad. Si ella tarda, si mira a otro lado, si el público grita, tu corazón se convierte en tambor. Y cuando por fin llega, te ofrece la copa y bebes, te invade una mezcla rara. Alivio, orgullo, vulnerabilidad. No es ganar. Es ser aceptado por un círculo que te observó sin parpadear. Aquí van 3 situaciones reales, no como ley universal, sino como ejemplos de cómo el ritual se dobla y no se rompe. La boda en Mimethre Centers Diáspora. En Londres, Houston o Ámsterdam, familias Igbo recrean el Igba Nkwu en salones alquilados. Algunas cosas cambian, los horarios, la música, el protocolo, pero el núcleo se mantiene. Umuna presente, el vino, la búsqueda. A veces la investigación social se transforma en llamadas y redes de WhatsApp. El viejo mecanismo encuentra herramientas nuevas. El conflicto por la devolución. Existen discusiones documentadas en análisis legales nigerianos donde la devolución del bride price aparece como punto de fricción en disoluciones de matrimonio consuetudinario. En ciertos casos, tribunales han cuestionado costumbres de devolución cuando se perciben como incompatibles con justicia o dignidad, mientras en otras prácticas comunitarias la devolución sigue siendo vista como cierre del vínculo. Esto no es un detalle jurídico. Para muchas mujeres puede afectar la posibilidad de rehacer su vida. Para muchas familias es la forma de decir la alianza terminó, el sí que no llega. Hay ocasiones, mencionadas en relatos orales y en testimonios comunitarios, en que el proceso se detiene antes del Igba Nkwu porque la investigación social encuentra un conflicto grave, violencia, enemistad fuerte, un antecedente que la familia considera peligroso. Cuando eso pasa, el ritual funciona como freno. Evita que una decisión romántica se convierta en guerra familiar. Y ahora, un contraste que ilumina el tema central de nuestro episodio. En un lugar, la prueba del novio se expresa en el cuerpo. Postraciones, protocolo, teatralidad de respeto. En otro lugar, la prueba se expresa en la estructura social, visitas, indagación, negociación, y una escena final donde la novia marca públicamente su elección. Diferentes superficies, mismo fondo. El miedo a la fragilidad de la vida familiar. En Nigeria, donde la comunidad puede ser red de apoyo y también red de presión, los ritos del matrimonio intentan resolver la misma pregunta. ¿Cómo hacemos para que el amor sobreviva a la realidad? Y justo cuando crees que ya lo tienes, aparece el norte. Porque en algunas comunidades fulani del norte de Nigeria, la prueba del hombre puede tomar una forma mucho más dura, vinculada no solo a matrimonio, sino a una idea de convertirse en hombre ante la mirada del grupo, un tipo de prueba donde el cuerpo vuelve a estar en el centro, pero con otro lenguaje, el del dolor y la resistencia. Y ahí, en ese silencio antes del golpe, cuando todos miran para ver si el joven parpadea, la palabra prueba deja de ser metáfora. El aire está seco y sabe a polvo.
En un claro abierto, campo, plaza o borde de mercado, se forma un círculo de gente como si fuera un anfiteatro sin paredes. En el centro, un joven fulani se queda quieto, con la mandíbula apretada y los ojos fijos en un punto que nadie más ve. Alrededor, hombres mayores murmurando, niños trepados en piedras, mujeres soltando ululatos que cortan el silencio. Y entonces el sonido. Un golpe seco, breve, que hace que algunos espectadores se lleven la mano al pecho aunque no les tocó a ellos. El joven no grita, no se mueve. Y ahí aparece el vértigo. ¿Cómo puede el dolor convertirse en prueba de que alguien está listo para formar una familia? ¿Qué está defendiendo realmente la comunidad cuando mira esto sin apartar la vista? En el norte de Nigeria, en comunidades fulani, fulbe, muchas de tradición pastoral o con memoria pastoral, existe un rito conocido como sharo. En la prensa nigeriana y en descripciones contemporáneas se le presenta como un festival que se celebra 2 veces al año en ciertas zonas, a menudo vinculado a momentos del calendario agrícola, preparación o entorno de cosecha de Guinea corn, y a festividades musulmanas como Eid al-Kabir. Pero si lo miras desde dentro, Sharo no es un espectáculo suelto. Es un mecanismo social, a veces un mecanismo brutal, y aún así un mecanismo con sentido. Hay algo importante para no perderse. No todas las comunidades fulani practican Sharo de la misma manera, ni con la misma frecuencia, y en algunos lugares se ha vuelto raro o se ha transformado. En trabajos académicos sobre rituales matrimoniales fulbe en el noroeste, por ejemplo en Sokoto, aparece Sharo mencionado junto a Simdedobetse, otros elementos del ciclo matrimonial, como parte de un conjunto de prácticas que están cambiando con el tiempo. La prueba aquí tiene una lógica que no se entiende si solo la traduces como dolor. La palabra clave que suele aparecer cuando fulani hablan de su ideal de persona es pulaaku, un código de conducta asociado a la identidad. Fulani, dignidad, autocontrol, prudencia, paciencia, contención emocional y también cierta idea de valentía silenciosa, no es una ley escrita, es un horizonte moral. Y Sharo en muchas narraciones funciona como teatro extremo de ese autocontrol, no mostrar lo que te atraviesa. Ahora, imagina lo que siente el que está en el centro del círculo, porque él no está demostrando fuerza solo para impresionar. Está intentando convencer a una comunidad entera de que, cuando lleguen las sequías, los conflictos con vecinos, las enfermedades, las pérdidas, él no se romperá en pánico, que sostendrá su casa sin convertir su miedo en violencia, y sobre todo que tiene una cualidad que muchas sociedades valoran cuando la vida es incierta: controlarse a sí mismo. Eso es lo que se dice en voz alta. Pero por debajo también hay otra capa: la competencia. En muchas versiones divulgadas y también en explicaciones que circulan en reportajes culturales, Sharo aparece como una forma de resolver rivalidades. 2 jóvenes compiten por el derecho a casarse con una mujer, y la prueba evita que esa rivalidad se convierta en pelea abierta entre familias o clanes. En otras narraciones, Sharo es menos por una chica y más por la edad. Un pasaje hacia la adultez, después del cual ya puedes casarte. Las fuentes no siempre coinciden porque la práctica cambia por región y porque la gente recuerda y explica los rituales según el problema que el ritual les ayuda a resolver, y ahí aparece el corazón antropológico del asunto. Los ritos no solo significan cosas, también hacen cosas. Sharo hace varias a la vez. Convierte la agresión potencial, rivalidades, tensiones, en una agresión ritual controlada. Crea reputación visible. Un joven sale marcado en el sentido social, reconocido, ata al individuo a la mirada colectiva. No se vuelve hombre en soledad, se vuelve con testigos. La cámara, si pudiera acercarse sin invadir, vería detalles que casi nunca cuentan los clips virales. Vería un árbitro o autoridad, ritual. En algunas descripciones se menciona explícitamente la presencia de alguien que vigila y puede detener el momento si hay algo fuera de lugar. Porque incluso el dolor, para ser rito y no violencia caótica, necesita límites. Vería a los amigos del joven como si fueran su escudo emocional. Algunos cantan, otros provocan, otros sostienen el orgullo del grupo. Vería a los mayores midiendo con los ojos, no el cuerpo sino la compostura. Y vería también algo inquietante: la comunidad como coautora del sufrimiento. Aquí es donde el espectador moderno se tensa, con razón, y donde yo, como documentalista, tengo que ser honesto. Este tipo de prácticas hoy generan debate,
Hay quienes lo defienden como identidad, disciplina y orgullo. Hay quienes lo critican como daño físico y presión social. Y hay comunidades que lo han suavizado o desplazado hacia formas más ceremoniales. Incluso en artículos recientes se menciona que la urbanización, las leyes modernas y normas cambiantes han reducido o transformado la ocurrencia del ritual en algunos lugares. Entonces, ¿por qué sigue existiendo, aunque sea en forma reducida? Porque responde a una pregunta que Nigeria, como país, conoce demasiado bien. ¿Cómo se fabrica confianza cuando el futuro no es estable? En el suroeste yorubá, la confianza se fabrica con humillación controlada y protocolo, postración, bromas rituales, regalos simbólicos, cartas. En el sureste igbo se fabrica con investigación social, negociación y un gesto de elección pública, la copa de vino de palma. Aquí, en el norte fulani, la confianza, para quienes lo mantienen, se fabrica con una demostración de autocontrol llevada al límite. Pero Nigeria no es un mapa de rituales duros. Es también un mapa de rituales que parecen suaves y que, sin embargo, pueden ser igual de exigentes, solo que exigen dinero, reputación y obediencia. Y ahí entramos en un contraste que ilumina el tema del novio puesto a prueba sin repetir lo que ya vimos. En parte del norte urbano, por ejemplo en contextos Hausa, como Kano y zonas cercanas, la prueba del novio puede volverse menos corporal y más económica y social. La familia del novio prepara y entrega el kayan lefe, a veces llamado también kayan aure, el ajuar o conjunto, de ropa, cosméticos y materiales para la novia. En descripciones históricas se menciona que estos artículos se entregan antes de la boda para que las mujeres del recinto los guarden y preparen. No es un detalle romántico, es logística de prestigio. Y en investigaciones sobre prácticas matrimoniales en Kano se subraya que el kayan lefe puede adquirir tanta importancia simbólica que en casos extremos su ausencia o insuficiencia puede poner en riesgo el proceso del matrimonio. Fíjate qué giro. Aquí el examen no es soportar el golpe sin parpadear, es demostrar capacidad de sostener una casa sin deshonrar a nadie. La presión no deja cicatriz visible en la piel, pero deja cicatriz en la economía familiar. Y no es menor. En una ciudad donde todo cuesta, el ajuar se vuelve un campo de batalla silencioso entre tradición, estatus y posibilidad real. Entonces, cuando alguien dice en Nigeria el novio pasa pruebas, hay que preguntar, ¿qué se considera prueba? ¿Dolor? ¿Dinero? ¿Paciencia? ¿La capacidad de someterse al guión sin perder la dignidad? Cada región responde con su propio idioma. Ahora, lo que casi nadie cuenta, y que cambia la lectura de Sharo, la primera cosa es que, aunque el foco esté en el joven, el ritual también disciplina a los mayores. Porque si la comunidad se excede, si el rito se vuelve violencia desbordada, pierde legitimidad. Y cuando un ritual pierde legitimidad, pierde poder. Por eso aparecen figuras de control, por eso hay reglas implícitas, por eso hay contextos específicos del calendario comunitario. El rito, paradójicamente, es una manera de decir, esto no será una pelea real, será un acto con límites. La segunda cosa es la dimensión de marca social. En algunas narraciones, las cicatrices se interpretan como señal de valentía y transición. En otras, las nuevas generaciones pueden sentirlas como estigma o como costo demasiado alto. Y ahí está la batalla contemporánea. ¿La marca te abre puertas o te las cierra? ¿Te da prestigio o te persigue? La respuesta cambia con la ciudad, con el trabajo, con la mirada moderna hacia el cuerpo. Y la tercera cosa, quizá la más humana. Sharo en el fondo no trata solo de dureza, trata de pertenencia. El joven que se pone en el centro está diciendo, acepto que mi vida no es solo mía, mi vida le importa al grupo. Esa frase puede sonar hermosa o asfixiante, y a veces es ambas a la vez. Como espectador tal vez te preguntes, ¿y la novia? En muchas discusiones externas, la novia desaparece del cuadro cuando se habla de Sharo, como si el matrimonio fuera solo un duelo masculino, pero el sentido social de estar listo para casarse siempre implica a una mujer real, con su familia real, con sus miedos reales. Para algunos, Sharo es un modo de demostrar que el futuro marido podrá proteger y sostener. Para otros, es una tradición que no debería decidir el futuro de nadie. En Nigeria esas dos voces conviven en el mismo país, a veces en la misma familia, y aquí, justo aquí, empieza a cerrarse el círculo de nuestra historia. Porque si algo une a todos estos escenarios, la postración yorubá, el vino igbo, el sharo fulani,
el Kayan-Lefe Hausa, no es la rareza, es una idea común y profundamente humana. Cuando una comunidad entrega a una hija, no entrega solo amor, entrega riesgo, riesgo de abandono, riesgo de pobreza, riesgo de vergüenza, riesgo de violencia, riesgo de soledad. La prueba del novio es, en el fondo, una tecnología cultural para domesticar ese riesgo, a veces con humor, a veces con negociación, a veces con dolor, a veces con telas y cajas, y entonces volvemos mentalmente a la primera escena de nuestro episodio, el novio tumbado en el suelo escuchando risas que no son burla, sino tensión ritual. Después de haber pasado por el norte, esa imagen cambia, ya no parece un capricho. Parece una pregunta universal con acento nigeriano. ¿Qué estamos dispuestos a exigirle a alguien para confiarle lo que más amamos? Las manos se levantan como un bosque y el dinero empieza a llover. Billetes que giran en el aire, pegándose un segundo al sudor de la frente, cayendo sobre el hombro bordado del novio. Un DJ grita nombres por el micrófono. Alguien graba con el móvil a 20 centímetros de la cara de la novia, y la sala vibra con un tipo de euforia moderna que parece no tener edad. En medio de ese ruido, un anciano hace un gesto mínimo, llama al silencio, la música baja, y el novio, que hace un minuto era una estrella de Instagram, vuelve a ser un hombre que debe responder ante una familia. Ahí está el giro. La Nigeria contemporánea no eliminó las pruebas del novio, las volvió más visibles y más discutidas. Si miras bodas nigerianas hoy, en Lagos, Abuja, Enugu, Kano, casi nunca son solo tradicionales o solo religiosas o solo civiles, son capas. Un mismo fin de semana puede tener ceremonia en iglesia o mezquita, registro civil, y luego el acto tradicional donde la comunidad da el sello simbólico, y justamente en esa mezcla es donde la pregunta del título se vuelve más intensa. ¿Por qué el novio sigue pasando por pruebas, incluso cuando el mundo entero parece decir basta de presiones? La respuesta corta es, porque las pruebas se adaptan a lo que una sociedad teme en cada época. Antes, en muchas comunidades, el miedo era la ruptura entre linajes, la inseguridad material, el deshonor público, el conflicto entre clanes. Hoy se suman otros: migración, estafas románticas, matrimonios que se deshacen rápido, desigualdad económica, reputación online, violencia doméstica, y esa sensación de que el individuo se va de la comunidad aunque siga viviendo al lado. Y las pruebas, por duras o teatrales que sean, intentan cerrar esa grieta, pero hay que hablar de los malentendidos, los que deforman el ritual y, a veces, alimentan desprecio. Primer mito: esto es solo para humillar al hombre. Si fuera solo humillación, no habría tanta coreografía de respeto recíproco. En muchos rituales yorubá, por ejemplo, el gesto del novio, dobale, se acompaña del gesto de la novia, kunle, arrodillarse. No es simetría perfecta, pero sí un lenguaje compartido de deferencia hacia mayores y comunidad. La humillación, cuando existe, suele estar enmarcada, convertida en teatro para que no se convierta en violencia real. Segundo mito: es una compra, pagas y te llevas a la mujer. El Internet ama esa frase porque simplifica. La realidad es más compleja y en Nigeria también está siendo revisada en voz alta. El debate sobre el bride price y sobre todo sobre la devolución del bride price en divorcios ha llegado a tribunales y a análisis legales recientes. Hay decisiones y discusiones jurídicas que cuestionan ciertas exigencias de devolución como contrarias a la justicia natural o a la dignidad humana, precisamente porque tratan a la mujer como si fuera propiedad. Que esto exista no significa que todo Nigeria es así. Significa que la sociedad está peleando por el sentido contemporáneo de una institución antigua. Tercer mito: en el norte todo es igual, o en el sur todo es igual. No. Hasta dentro de un mismo gran grupo cultural hay variaciones enormes por ciudad, religión, clase social y familia, y lo que se vuelve viral suele ser lo más extremo o lo más gracioso, no lo más representativo. Ahora, lo que casi nadie cuenta, y que te cambia la lectura del novio probado, es lo siguiente. La prueba también funciona como protección para el novio. Esto suena contraintuitivo, pero piénsalo. Cuando el proceso es público, cuando hay testigos, cuando se negocia ante mayores, se reduce la posibilidad de que alguien reescriba la historia después. El novio no entra a una familia a ciegas. Hay ritual, sí, pero también hay registro social.
quién prometió qué, quién aceptó qué, quién bendijo, quién estuvo presente. Eso, en sociedades donde la comunidad es archivo vivo, importa. Las mujeres no son un adorno del ritual, son su arquitectura. Ya viste a la salaga en el mundo yorubá y el papel activo de la novia en el Igba en Ku, en el norte Hausa, incluso en prácticas donde el foco parece estar en el regalo del novio. Hay un hecho que rompe la idea de transferencia en una sola dirección. En descripciones de matrimonio cultural Hausa, se menciona que la familia de la novia puede ofrecer también regalos o apreciación a la familia del novio. Además, gran parte de lo que se considera exceso o equilibrio se negocia en conversaciones donde madres y tías tienen peso real, aunque no siempre aparezcan en cámara. La prueba se ha modernizado. Ahora también te examinan por cómo manejas la mirada pública. En Lagos, por ejemplo, la boda puede ser un evento de reputación. ¿Quién vino? ¿Qué se regaló? ¿Cómo se vistieron? ¿Cuánto spray hubo? ¿Qué también se organizó? Ese espectáculo tiene un lado bello, celebración de vida, y uno peligroso. Presión económica, comparación social. Ahí la prueba del novio ya no es solo ¿eres respetuoso?, sino ¿puedes sostener el estatus esperado sin hundirte? Y si te parece que esto es puro presente, mira qué pasa con Kayan Lefe en Kano. Reportajes han mostrado cómo la presentación de Mebeten en Donatis regalos puede volverse tan competitiva que algunas familias los exhiben en formatos cada vez más ostentosos, incluso con tendencias como colocar el ajuar dentro de refrigeradores como puesta en escena moderna. No es un detalle frívolo, es el viejo lenguaje del prestigio buscando nuevas vitrinas. Y entonces llegamos a la pregunta más humana. ¿Por qué sigue vivo todo esto? Porque, aunque cambien los objetos, el problema de fondo es estable. En etnografías y en descripciones culturales contemporáneas aparece la misma idea una y otra vez. El matrimonio es un puente frágil. Se rompe por falta de dinero, por celos, por violencia, por interferencias familiares, por migración, por expectativas no habladas. Las pruebas son un intento de hablar esas expectativas sin decirlas como lista fría, convertirlas en escena. Cuando el novio se postra en un Edaná yorubá, no solo está diciendo respeto a tus padres, está diciendo entiendo que no entro solo por deseo, sino por permiso comunitario. Cuando en un Igba en Ku la novia busca al novio con la copa de vino de palma, la comunidad está viendo una aceptación pública. Este hombre no fue impuesto, fue reconocido. Cuando se habla de Sharo y del código de Pulaku, incluso quienes lo critican reconocen que la narrativa interna gira en torno al autocontrol y la reputación, una ética que se siente vital en contextos de incertidumbre. Y cuando en el norte Hausa se entrega el Kayan Lefe, la prueba se traslada al terreno del cuidado material y del prestigio familiar. No solo te quiero, puedo sostenerte ante los ojos de quienes te criaron. ¿Ves la constante? El amor no se considera suficiente si no puede ser sostenido. Ahora, para cerrar el arco del protagonista, el novio, hay que volver a su cuerpo y a su rostro, pero ya con todo lo que aprendimos. Después de la prueba viene la transformación. No siempre es una corona literal, a veces es más simple. Un anciano pone una mano en tu hombro y dice una bendición. A veces es una oración cristiana o musulmana mezclada con fórmulas tradicionales. A veces es el momento en que por fin te llaman nuestro hijo. Ese es el premio real. No conseguir a una novia, sino ser absorbido por una red. Y aquí está la paradoja que, si eres espectador moderno, te va a dejar pensando. La misma comunidad que puede asfixiar también sostiene. La misma presión que puede herir también protege. Y por eso estos rituales no mueren fácilmente, porque solucionan tareas humanas que no se resuelven con likes ni con contratos. Claro, eso no significa que todo esté bien tal como está. Nigeria lo está discutiendo en tiempo real. Las familias renegocian listas, reducen gastos, convierten pagos en símbolos, y algunos tribunales cuestionan prácticas que tratan a las mujeres como propiedad, especialmente en el tema de devoluciones. La tradición aquí no es una roca, es un río, pero un río que sigue buscando el mismo mar. Estabilidad, honra, pertenencia. Y ahora, si vuelves a la primera imagen de todo este episodio, el novio en el suelo, el tambor hablando, la sala oliendo a palma, ya no se ve como un show raro. Se ve como lo que es para muchos nigerianos, un dispositivo cultural para decir, sin decirlo directamente, te vamos a querer. Pero primero demuéstranos que no vas a romper lo que amamos.
Porque al final la prueba del novio no trata de dolor, ni de dinero, ni de teatro. Trata de una verdad incómoda y universal. Casarse es pedirle a una comunidad que confíe en ti con su futuro, y tal vez por eso la última escena no es un golpe, ni una lista, ni una copa. Es un silencio breve, después de la bendición, cuando el novio respira y entiende que ha cruzado el umbral. Ya no es solo él, ahora es nosotros. Y ese nosotros en Nigeria pesa, pero también salva.